la escritura, ¿verdad? De Marcos y de Lucas, ¿verdad? Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque sus palabras eran con autoridad, ¿verdad? Vamos de alguna manera, mis hermanos, a ver el método, ¿verdad?, que utilizaba nuestro Señor Jesucristo para la enseñanza. El día 15, bueno, día del maestro, yo le decía a Manuel, a ver si alguno de los hermanos se acuerda que es día del maestro. Tenemos a un maestro a este lado, de alguna manera hemos estado con los muchachos también, ha estado Liz, ha estado, Saraí, no sé si Liz también en su momento con los niños, ¿verdad? A ver si alguien nos reconoce, o si alguien, bueno, vamos sacando 50 pesos para que se vayan al fogón y se coman unos tacos, ¿verdad? Algún agradecimiento. Bien, maestro de la palabra de Dios es el título de la meditación. No sin antes vamos a inclinar nuestro rostro para pedir, hermanos, la dirección del Señor. Bendito Padre, estamos nuevamente en este lugar. El propósito, Padre, de estar aquí es alabar. Y bueno, queremos seguir aprendiendo, reafirmando los conocimientos que ya tenemos de tu palabra, pero que no se quede ahí nada más, ¿verdad? Cantábamos estos hermosos himnos de ir y trabajar por el Señor. Bueno, hay mucho por qué hacer. Hay muchos de nuestros familiares que aún no han tenido un encuentro personal con el Señor, y bueno, se nos ha dado la comisión de ir y enseñar y predicar. Padre, ojalá que todos y cada uno de los que estamos aquí podamos ser responsables de esto, no para agradar al pastor, ni mucho menos, o para sentirse orgullosos, sino para cumplir con lo que el Señor en su momento pues nos ha dejado. Los 12 nos ponen el ejemplo. Bueno, pues si vamos al libro de los Hechos, ellos comenzaron a predicar, a enseñar, a ir de lugar en lugar predicando este evangelio, y los resultados fueron positivos, de tal manera que el evangelio pues llegó a México, llegó a Jalisco, llegó a Aquila, y qué bendición que todavía están las puertas abiertas de este lugar, y que podamos venir con toda libertad a escuchar la enseñanza de escuela dominical, a escuchar la predicación. Padre, gracias a que tenemos todavía esa libertad, que tenemos vida. Padre, rogamos pues que nos ayudes en la extensión pues del evangelio, no decirnos cristianos de nombre solamente, sino porque hemos trabajado, Padre, en la obra. Ayúdanos pues en el desarrollo de los bosquejos del mensaje, y que, Padre, todos nuestros hermanos salgan pues grandemente edificados y con una enseñanza, con ese propósito de ir y predicar este evangelio. Te lo rogamos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Maestros, gracias. Maestro de la palabra de Dios. Vamos a manejar en el primer punto. Es una gran responsabilidad, hermanos, que de alguna manera todos y cada uno de los que estamos aquí hemos adquirido, y mayormente los que enseñamos y los que predicamos, ¿verdad? No nada más se enseña con la boca, sino también con las palabras, ¿verdad? Esto es mucho más importante. El ejemplo, en la parte media, igual que los 12, fue un mandato directo, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Esto lo vamos a ampliar, ¿verdad?, en su momento. Y por último, bueno, el ejemplo del Señor Jesucristo, la base bíblica, hermanos, que leíamos hace unos momentos, bueno, tanto de Marcos como de Lucas. Permítanme, bueno, nuevamente regresar a esta porción de la escritura. Y descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque sus palabras eran con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole,
en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablando unos a otros, diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundió por todos los lugares de los contornos. Fíjense, mis hermanos, en este caso, la gente se admiraba, no nada más de la doctrina, ¿verdad? Se admiraba de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. El mandar a un demonio que salga de una persona no es nada fácil. El hacer un exorcismo, levante la mano el que quiera o pueda hacerlo. Yo en lo personal posiblemente no estoy capacitado, pero a lo mejor algunos de ustedes sí. Bueno, esto lo he escuchado de algunos hermanos. El hermano Amós en su momento pudo hacer esto. Creo que el hermano Héctor de Ameca también, ¿verdad? No es algo imposible, no es algo del otro mundo. Si tú eres un cristiano genuino, espiritual, lleno de oración, de sabiduría, que des un buen ejemplo, que des un buen testimonio, que tengas ese poder que da el Señor Jesucristo, puedes hacerlo. Vamos, hermanos, a esta parte de la Escritura, maestro de la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad. De entrada, hermanos, vamos con esto, ¿verdad? De hecho, es un don que de alguna manera unos hemos desarrollado. A lo mejor todos tenemos este don, ¿verdad? Un don espiritual. Si vamos a la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, permítanme encontrar esta porción de la Escritura, capítulo número 12, versículo número 7, dice la Escritura 12:7: o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. A ver, un poquito antes, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Vuelva a la parte inicial del versículo número 6, es un don espiritual. De alguna manera, mis hermanos, los que estamos aquí, ¿verdad? Tenemos por lo menos 1, 2 o 3 o 4 o 5 dones que debemos desarrollar para el servicio de la obra, ¿verdad? En este lugar, ¿verdad? Es un don espiritual, ¿verdad? Si tú enseñas, si tú predicas, si tú visitas, si tú vas con aquella persona enferma, oras por ella, es un don que Dios te ha dado y que debes de desarrollarlo, ¿verdad? En beneficio de aquellos que están en una condición, pues podríamos decir mal, ¿verdad? Si hay enfermedad, si hay alguna tristeza, tú vas y oras por aquella persona. Bueno, lo haces de tal manera que aquella persona te va a agradecer por aquella oración que hiciste en su momento para beneficio de esa persona. El Señor, fíjense, viendo esta parte de la Escritura, Lucas capítulo número 4, versículo 31 al 37, sabía las necesidades de las gentes y se dirigía, ¿verdad? Directamente. Aquel hombre estaba endemoniado, ¿verdad? Tanto la lepra como el estar endemoniado, lunático, era una enfermedad, pues, por ejemplo, la lepra, es decir, como un cáncer en este tiempo que nosotros estamos viviendo, a lo mejor peor, ¿verdad? Aquella persona leprosa era excluida, era llevada a catacumbas, a cuevas, ahí les llevaban comida y se las aventaban, ¿verdad? Si salía a la calle tenían que ir gritando que era leproso, estaba inmundo, ¿verdad? La carne se iba comiendo, ¿verdad? Aquella enfermedad iba comiendo la carne, ¿verdad? De tal manera que llegaba al hueso y hedía aquella herida, imagínense, ¿verdad? Ya nada más con estar fuera de la casa, de la familia, estar en un lugar aparte, ya con eso era más que suficiente. Padecer, mis hermanos, esa enfermedad. El Señor sana también a aquellos leprosos. ¿Se acuerdan de aquellos 10? ¿Verdad? Creo que nada más uno regresó a darle las gracias, ¿verdad?
y no era judío, posiblemente era samaritano, si no me equivoco. De hecho, hermanos, la responsabilidad, vuelvo a ser maestro de la palabra de Dios, es una responsabilidad, ¿verdad? Y es un don, ¿verdad? Que de alguna manera recibimos de parte del Señor. Creo yo que todos y cada uno, ¿verdad? Tenemos este miembro, la boca, ¿verdad? Que Dios nos ha dado, debemos de usarla, hermanos, para eso, para la evangelización, ¿verdad? Nada menos el día viernes, en base a lo que decía mi hijo hace como 22 días, ¿verdad? El apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, Felipe, abrían su boca con ese propósito, hermanos, de evangelizar a aquellas gentes. Y qué bendición que nosotros podamos hacerlo, ¿verdad? Que muchos lleguen al conocimiento de la palabra, porque hemos abierto nuestra boca y hemos enseñado lo que está en este hermoso libro, que es la palabra de Dios, la Biblia. Bien, es una gran responsabilidad, ¿verdad? El predicar, ¿verdad? La palabra del Señor, y con un muy buen testimonio, hermanos, debemos nosotros, ¿verdad? Levantarnos, ¿verdad? El ejemplo es bien importante. ¿Cuántas veces hemos dicho, a mí no me creas, ¿verdad? Lo que dice la palabra, eso créelo? Hermanos, eso no lo podemos separar. Tu buen testimonio y lo que dice la palabra del Señor va a respaldar aquella enseñanza que en su momento estás dando. No puedes ser un borracho e ir a predicar. No puedes ser un drogadicto y enseñar la palabra del Señor. No, tu vida tiene que cuadrar con lo que estás hablando, con lo que estás enseñando, con lo que estás predicando, ¿verdad? Los ejemplos bíblicos nos sirven a todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces, verdad, hemos escuchado a alguien que está predicando, que está enseñando, que está evangelizando, pero que de antemano, para animarse, ya se echó una copa? ¿Habían escuchado esto? ¿Habían visto esto? Yo en Quila sí lo he visto, lamentablemente, ¿verdad? No es necesario, mis hermanos. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, es el que te va a mover, es el que va a poner en tu boca el mensaje que vas a proclamar, y es el que va a trabajar en la persona que esté escuchando lo que tú le estás diciendo, y en su momento aquella persona va a hacer una decisión por Cristo. Hermanos, el Espíritu Santo trabaja, hermanos, de esa manera, trabaja en ti y trabaja en el que está escuchando. Yo de alguna manera lo he dicho, mira, yo te estoy diciendo en este momento y te vas a ir, ¿verdad? Pero si ya empiezas a pensar, oye, ¿será cierto lo que me dijo fulanito? Ya es el Espíritu Santo trabajando en la mente, en el corazón de aquel que en su momento, ¿verdad?, escuchó la palabra. En su momento va a ser una decisión, la más importante de su vida, recibir, ¿verdad?, al Señor, ¿verdad?, en su corazón. Una iglesia saludable es la que todos los días lee, escucha y lleva la palabra, hermanos, de Dios. Una iglesia saludable. Si yo hiciera una pregunta, ¿cómo está la iglesia de Quila? Viendo las bancas sin miembros, viendo las bancas sin simpatizantes, viendo las bancas sin niños, yo no puedo afirmar que la iglesia de Quila sea una iglesia saludable, una iglesia floreciente, una iglesia pujante, una iglesia que sale, que enseña, que predica. Hermanos, nos falta mucho, ¿verdad? Estamos en la recta final, posiblemente el Señor ya venga y nosotros no salimos a predicar, hermanos, este evangelio, cuando es una grande responsabilidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Dirían ustedes, no, pues el Señor no me mandó a mí, te mandó a ti que eres el pastor. En primera instancia, sí, le mandó al hermano que es el maestro de escuela dominical, hermano Diego. Hermanos, todos debemos de salir a predicar el evangelio. No exclusivamente a eso. Si andamos en el camino, podemos hablarle a aquella persona. Si estamos en nuestro negocio, ahí podemos hablarle. Si estamos en el trabajo, ahí podemos hablarle. No desaprovechar, hermanos, ninguna oportunidad. Nada menos hará unos 22 días, un mes máximo,
por ahí estaban en la esquina del cuadro promocionando las revistas, que la Atalaya, que esto y que lo otro. Llegamos, estábamos, bueno, eran dos los que estaban por ahí, no quiero decir nombres de los testigos, ¿verdad? Llegamos 3, 4, 5 y empezamos a platicar, ¿verdad? Y estos que estaban con sus revistas ahí nunca dijeron nada, ¿verdad? Después yo les reprendí: están perdiendo el tiempo, váyanse a hacer mejor otra cosa, ¿verdad? En vez de que estén hablando de Cristo, del Evangelio, de la salvación, callados, haciendo mención del ganado, de la siembra, de la situación que estamos viviendo. Están perdiendo el tiempo. Habló más otra persona que ni va a misa, ni viene al templo, ni va con los apostólicos. Habló más que aquellos que estaban promocionando, hermanos, sus revistas. Hacía mención de cuando era más joven, que estuvo en el norte. Pagué $5, ¿verdad?, por entrar a un grupo religioso, y tuve que pagar 20 para salir. Por cierto, hizo la pregunta: ¿a quién estamos alabando? ¿A quién estamos adorando? Y era Buda, ¿verdad? Yo creo que lo han visto por ahí en alguna revista, un hombre gordo, ¿verdad? El Señor Jesucristo no está ni ahí sentado, ni está en la cruz clavado, está a la diestra de Dios intercediendo por ti, por mí, que somos pecadores. Ese es el Cristo, hermanos, que debemos de predicar, ¿verdad? De aquel que vino, que marcó un antes, un después, que dio las enseñanzas con autoridad, fue maestro de la palabra de Dios y es un ejemplo para todos y cada uno de nosotros. Él conocía, ¿verdad?, la necesidad de cada gente y era muy directo, no como aquellos que están hablando de las cosas del mundo y dejan las revistas por un lado. Hermanos, el Señor Jesucristo pone un ejemplo. Una iglesia saludable es la que lee todos los días, la que se congrega, la que estudia, la que está llena de sabiduría, ¿verdad? Lleno de la palabra de Dios. Hermanos, esto es bien importante. Lleno del Espíritu Santo. Me quedé corto nada más al mencionar, ¿verdad?, esto. Nosotros que nos venimos, ¿verdad?, de este lugar, es el Espíritu Santo que nos mueve. Por cierto, ahorita que veníamos poquito antes de las 11, los que nos levantamos poquito antes de las 6 de la mañana tuvieron que pasar 5 horas para podernos venir al templo, cuando otros grupos nos ponen el ejemplo, ¿verdad? 6 a las 7 sería 1 hora, 7, 8, 9, 10, 11. 5 horas tuvieron que pasar, cuando podríamos entregarle al Señor las primeras horas de la mañana, ¿verdad? ¿Por qué no vienen al mediodía? ¿Será mucho el calorón? Vámonos veniendo tempranito, ¿verdad? 7 de la mañana, 6 de la mañana, ya está muy clarito el día, ¿verdad? Venirnos con ese deseo, ¿verdad?, de alabar al Señor y no tener el pretexto, ¿verdad?, de que está haciendo mucho calor o que voy a hacer de comer. Hermanos, ¿funcionaría esto? Yo estoy seguro que no, ¿verdad? Si es a las 11, si es a las 12, si es a la 1, vamos a estar el mismo grupito, ¿verdad? Porque nos hemos comprometido seriamente con el Señor. Tenemos esa responsabilidad. Bien, igual que los 12, hemos recibido un mandato directo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Dirían ustedes, no hay que compararnos, ¿verdad?, con aquellos 12, hermanos, pero sí podemos hacer esa comparación, ¿verdad? Aquellos que siguieron estos 3 años y medio al Señor Jesucristo ya no están con vida, no. Tenemos aquí sus cartas, tenemos los evangelios, ¿verdad? Qué bendición que en su momento ellos hayan escrito, ¿verdad? Todo esto que encontramos en la Escritura y que nos sirva a todos y cada uno, ¿verdad?, de los que estamos aquí, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos al Evangelio de Mateo, en el último capítulo, versículos 18, 19 y 20, habla acerca de la gran comisión, ¿verdad? ¿A quién se la da el Señor? ¿A los 12? No, a nosotros también, ¿verdad? Los 12 ya no están, a nosotros nos toca continuar con este evangelio, con este mandato, con la evangelización. Vamos a morir nosotros y les va a tocar a otros, si es que el Señor
todavía no regresa, ¿verdad? Fue un mandato directo del Señor Jesucristo. Y fíjense, de alguna manera, ya en ese libro de los Hechos, capítulo número 5, el versículo número 12, permítanme, y hice mención de Felipe. Ahora vamos a encontrar a Hechos capítulo número 5, uno de los 12, Felipe. Ahora vamos a encontrar, se van a acordar rapidito de esta porción de la Escritura. Ahora vamos a ver, capítulo número 5, versículo número 12. Y por la mano de los apóstoles, a ver, esta es otra porción, pero bueno, aplica muy bien. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Bueno, volvemos al subtítulo, al título. Igual que los 12, un mandato directo del Señor Jesucristo. Los 12, y por la mano de ellos, de los apóstoles, se hacían grandes señales y prodigios. Hermanos, qué bendición que no nada más se transmitió el mensaje para nada más decirlo de boca. No, ¿verdad? Había señales y prodigios, había milagros, había sanidades, había tantas cosas, ¿verdad?, que ellos pudieron realizar, y que esto servía para que la gente se beneficiara, no nada más con la enseñanza, sino también con esos milagros, con esos prodigios que los 12, ¿verdad?, estaban realizando. Refiriéndonos ya a Esteban, bueno, pasemos al capítulo número 6, versículo número 8. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo, ¿verdad? De hecho fue un mártir, ¿verdad?, del Evangelio, Esteban, ¿verdad? Felipe fue el que evangelizó al etíope, ¿verdad? Si vemos la vida de cada uno de los discípulos, bueno, su contribución al Evangelio, a la extensión del Evangelio, pues fue directa y fue mucha la contribución que ellos pudieron dar, ¿verdad? En este caso, la autoridad, o Dios les dio la autoridad y poder, ¿verdad?, de estos 12. Y nosotros, bueno, de alguna manera también, hermanos, podemos orar, ¿verdad?, con mucha fe. Si vamos ahí a Santiago, una oración de fe dice: sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cuántas veces oramos con fe? 1, 2, 3. ¿Cuántas veces tú has sentido que tu oración ha traspasado el techo y que ha llegado a la presencia de Dios? O empiezas tu oración como a veces la hace el pastor, ¿verdad?, y antes de que haga el amén ya estoy dormido. A veces nos gana, mis hermanos, el sueño, como los 12, sus ojos estaban cargados de sueño. Al igual que los 12, a veces procedemos todos y cada uno de nosotros. O cuántas veces hacemos una oración nada más pidiéndole, ¿verdad? Repetidas veces lo hacemos de esta manera, cuando debemos de ser agradecidos. Gracias te damos. Y qué bendición que escuchaba, ¿verdad?, hace unos momentos sus agradecimientos delante del Señor, ¿verdad? Debemos de ser agradecidos, ¿verdad? Dios, ¿verdad?, nos da los alimentos, Dios nos da el sol, el agua, el aire. Todo lo que recibimos o todo lo que tenemos viene de su mano. Y qué bendición, hermanos, que estemos gozando, ¿verdad?, de todo eso. La vida es una bendición, los alimentos es una bendición, el tener un lugar donde congregarnos es una bendición, el venir libremente a congregarnos a este lugar es otra bendición. Hay lugares donde todavía no se puede asistir a un templo libremente, ¿verdad?, porque hay cierta persecución, como en aquellos tiempos, ¿verdad? Ya no supimos esto. Hay mucha libertad y no aprovechamos, mis hermanos, no aprovechamos esto. Vuelvo a esta parte de los 12. Bueno,
pues Dios les dio la autoridad y poder. El Señor Jesucristo se las dio directamente. Con motivo de la persecución de Esteban, iban enseñando y predicando. Felipe, un ejemplo, ¿verdad? Ahí en el libro de los Hechos, capítulo número 8, el versículo número 35, fíjense, y lo expresaba yo de esta manera. A ver, vamos a ver. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, ¿verdad? Por lo menos encuentro 3 personajes. Hay que buscarle y yo creo que van a ser más de 3 que abrían su boca. El Señor Jesucristo, el apóstol Pablo y en este caso Felipe. Hermanos, ¿abres tu boca para evangelizar o abras tu boca para los chismes? ¿Abres tu boca para maldecir, para hacer o para decir otras cosas que no edifican? Hermanos, el apóstol Pablo es muy directo. Ninguna palabra mal dicha o corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. He fallado. A veces se me salen palabras con ganas de hacerme como Tizoc, darme con una piedra, ¿verdad? Hermanos, debemos tener mucho cuidado con lo que decimos, ¿verdad? Es importante que tengan en mente ese libro que estudiaron las hermanas, El poder de tus palabras, ¿verdad? Si están en base a la escritura, esas palabras van a tener poder, ¿verdad? Y si respaldas tus palabras con tu ejemplo, con tu vida, con tus hechos, con tu buen testimonio, va a tener más poder. Como lo decía a un principio, ¿verdad? En la introducción, a mí no me creas, créele a la palabra de Dios. No, ¿verdad? Tanto tu vida como la palabra de Dios se tienen que juntar para que aquella persona diga sí, ¿verdad? Pones el ejemplo y la Biblia lo refuerza y quiero ser, ¿verdad? Un buen cristiano, ¿verdad? Escuchaba al hermano Constantino el día 15, que fue miércoles o jueves, si no me equivoco, del día del maestro, ¿verdad? Y él muy acertado mencionaba, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Entonces no podemos separar, ¿verdad? O separar, no, a mí no me creas, no, sí, con mi buen testimonio y lo que dice la palabra, entonces se van a juntar, se van a amalgamar, bueno, ya me entendieron, y va a ser más efectivo, ¿verdad? Lo que estás tú enseñando. Bien, entonces Felipe, un ejemplo de muchos que encontramos, ¿verdad? En la escritura, ¿verdad? Podemos seguir mencionando, pues no sé, al Señor Jesucristo, que nos ha servido de base, al apóstol Pablo, a los 12, en este caso Felipe, ¿verdad? Si vamos al Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cuántos profetas hablaron la palabra de Dios? Y muchos fueron escuchados y muchos no, ¿verdad? No quisieron, bueno, aceptar su responsabilidad y siguieron adorando a otros dioses, ¿verdad? Y tuvieron que pagar, hermano, las consecuencias. La gente de hoy en día, si no recibe este mensaje, ¿verdad? Va a llegar el día en que se van a arrepentir de no haber escuchado estas buenas de salvación, ¿verdad? Es importante que estemos insistiendo, que estemos orando por aquellos, los nuestros, y por aquella gente, ¿verdad? Que nos rodea, ¿verdad? Cuando oramos por Quila, oramos por Jalisco, oramos por México, oramos por los que habitamos, ¿verdad? Este planeta, que, bueno, todos tengamos un encuentro, ¿verdad? Personal, ¿verdad? Con el Señor. Lamentablemente, a veces platicas con gente que estuvo sentada aquí, ¿verdad? Que cambiaron su manera de ver y de pensar, ¿verdad? Las cosas espirituales. No hay Dios, no te preocupes, vive tu vida, no va a haber nada del más allá. Si así fuera, qué bendición, pero no, ¿verdad? Todos vamos a dar cuentas delante del Señor. Si trabajas, si no trabajas, Dios te va a recompensar. Si dices o no dices, Dios, hermanos, va a tomar todo lo positivo, va a pagar a cada uno según su obra, ¿verdad? No se me equivoquen en este caso. Si tú haces miles de obras, no por eso vas a alcanzar salvación y vida eterna. No, ocupas confesar tu pecado,
recibir al Señor en tu corazón, eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa y tienes esas promesas o esa bendición de vida eterna. Vamos por el último punto, el ejemplo del Señor Jesucristo. Él se relacionaba estrechamente, ¿verdad? Con su Padre Celestial. Fíjense, Él se relacionaba estrechamente con el Padre. Nunca hizo su voluntad el Señor Jesucristo. ¿O sí la hizo? No, ¿verdad? Estaba sujeto al Padre, ¿verdad? Si vemos, bueno, tanto su nacimiento, estuvo, bueno, sujeto a sus padres, a esos años, esos primeros años, ¿verdad? Empieza su ministerio, ¿verdad? Estuvo muy estrictamente o muy estrechamente relacionado con el Padre Celestial, ¿verdad? A veces María se sorprendía, caray, pues ¿qué querrá decir el niño? ¿Qué querrá decir el Señor? ¿Verdad? Sus padres terrenales, bueno, José y María, pero su Padre Celestial fue el que lo envió, ¿verdad?, a este mundo para, de alguna manera, cumplir, ¿verdad?, con este ministerio que él traía entre manos. Esta relación con el Señor era estrecha, ¿verdad? Yo mencioné, y por cierto nosotros nos asemejamos a los 12, nuestros ojos están cargados de sueño, ¿verdad? Y el Señor oraba intensamente, ¿verdad? Y mayormente cuando se acercaba aquel momento de la crucifixión. Lo hizo, oraba una vez, oraba otra vez, ¿verdad? Pidiéndole al Señor fortaleza, pidiéndole a Dios, ¿verdad? Vino un ángel, si lo recuerdan, en aquella ocasión para fortalecerlo, ¿verdad? Esta relación estrecha con el Señor, con Dios más bien, ¿verdad? Le dio esta fortaleza para cumplir con lo que él traía, ¿verdad?, entre manos. Su énfasis consistía en conocer, fíjense, a las personas, hablando de que fue maestro, pues, de la palabra de Dios. Primero venía estrechamente con su Padre Celestial, ¿verdad? Siempre oraba en el huerto de los olivos, oraba directamente con su Padre. Empieza con su ministerio. Su énfasis, bueno, consistía en conocer las personas, ¿verdad? No sé si en su momento hay gente que conoce, ¿verdad? Ve el semblante de la gente, trae una tristeza, trae una preocupación, está enfermo, si se anda agarrando, está enfermo, ¿verdad? Se ve en la cara, ¿verdad? Lo que te está sucediendo, una tristeza. Si tú pones o simplemente tú mismo, pon una cara de contento, una cara de triste. No, pues estás contento. Y a veces de un momento a otro pasamos de la alegría a la tristeza, ¿verdad? A veces hay una necesidad, puede ser física, moral, económica, espiritual, ¿verdad? Dios te conoce. Posiblemente muchos de los cristianos tengan o tengamos, ¿verdad?, esa habilidad para decir, no, pues trae una preocupación así o así, un problema con el hijo, con la hija, con el esposo, con el vecino, ¿verdad? El Señor conocía, ¿verdad?, a las personas y sabía qué necesidad tenían. Por cierto, ¿verdad?, vemos en la Escritura y este pasaje que utilizamos de base, Marcos y Lucas, ¿verdad?, de aquel hombre endemoniado, ¿verdad? Sabía el Señor que iba a llegar a ese lugar donde iba a enseñar que había un hombre así. Lo sabía, ¿verdad? Porque el Señor sabe pasado, el presente, el futuro, conoce a las personas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando iba a la casa de Marta, de María y de Lázaro, ¿verdad? Cuando platica, por ejemplo, con la mujer samaritana, sabía el Señor, ¿verdad?, la vida de aquella mujer, sabía las necesidades de esa pequeña familia amada por Él, ¿verdad? Sabía las necesidades de las multitudes. Bueno, en su momento Él expresa, ¿verdad?, son como ovejas que no tienen pastor, ¿verdad? Están dispersas, ¿verdad? El Señor sabía la necesidad de aquellas multitudes, ¿verdad? Cuando tenían hambre, bueno, ¿qué les dice a los 12?
¿verdad? Denles de comer. Señor, ¿de dónde? No tenemos tantos denarios para ir a comprar, ¿verdad? Y darles de comer. ¿O de qué serviría lo que traemos aquí? ¿Verdad? Un lonchecito de un muchachito, ¿verdad? Sus panes, sus peces, pues eso fue más que suficiente. El Señor suple, hermanos, cada necesidad porque Él conoce a la gente. Después de haberles enseñado, si vamos a Mateo, a partir del capítulo número 5, el Sermón del Monte, ¿verdad? Él empieza el capítulo 5, el 6, el 7, a lo mejor pasó una hora, pasaron 2, pasaron 3, ya el día estaba por declinar y la gente tenía hambre. Aparte de la hambre espiritual, Dios suplía la parte material o la física con el alimento que llevamos, ¿verdad?, a nuestra boca. El ejemplo del Señor Jesucristo, pues es un ejemplo excepcional, mis hermanos, y Él, como lo dije, hacía énfasis y consistía en conocer a la gente, conocer sus necesidades, ¿verdad? Y era oportuno el Señor, ¿verdad? No, pues allá voy, a ver cuándo. No, hubo una demora. Hablé ya ratito de la familia amada del Señor Jesucristo, Marta, María y Lázaro. Cuando Lázaro enferma, bueno, el Señor se demora, ¿verdad? Con un propósito, resucitar a Lázaro, ¿verdad? Él ya estaba de 4 días en la tumba y había muerto, ¿verdad? Pero el Señor lo resucita. No hay nada imposible, ¿verdad?, para Dios. La gente cuando ve a Lázaro que sale de la tumba, cuando la gente veía aquellos milagros, muchos creían, ¿verdad?, en él, ¿verdad? El primer milagro que hizo no es muy relevante, podemos decirlo, cuando convierte el agua en vino, ¿verdad? Hubo otros milagros, ¿verdad?, que la gente se sorprendía. Los mismos discípulos, cuando estaban en alta mar, que se vino una tormenta, ¿quién es que aún los vientos y la mar le obedecen? Hermanos, ahí, ¿verdad? Aquellos hombres que anduvieron con él, ¿verdad? Se confirmó, ¿verdad?, su fe, se confirmó que era el Hijo de Dios, ¿verdad? En el milagro de la resurrección de Lázaro, imagínense, ¿verdad? En comparación de hacer el agua en vino, creo yo que es más importante estos 2 milagros de los muchos que él hizo. Vamos por lo último. Enseñaba con sabiduría, con compasión, con misericordia, era directo, hermanos, al corazón. Un ejemplo para nosotros, los que enseñamos la palabra de Dios. ¿Lo hacemos con sabiduría o somos unos neófitos, unos tarugos? Perdonen la palabra, hermanos. No, debemos de tomar nuestra Biblia, orar. Si tenemos un libro que utilizamos, hay que usarlo, ¿verdad? Y hay que enseñar con mucha sabiduría, con compasión. Por ejemplo, si se trata de la gente de allá de afuera. Por cierto, en la mañana estaba un borrachito de los de aquí del barrio, ¿verdad? Con mucho frío. ¿Tienes frío? ¿Verdad? El frío te anda matando, no era la cruda, ¿verdad? Ya buscando nuevamente para seguirle, ¿verdad?, en su borrachera, ¿verdad? Hay que tener compasión, hermanos, de ese tipo de gente, de aquel drogadicto. Pónganse en los zapatos de la hermana Eva con respecto a Lalo, su hijo, ¿verdad? Es ¿cómo diría yo?, una preocupación grande de que una madre, ¿verdad?, tenga un hijo así. Es por mencionar algo, ¿verdad? Hay otras cosas que podemos mencionar, ¿verdad?, que afectan la estabilidad emocional del padre, de la madre, de la familia, ¿verdad? El Señor, bueno, con esa enseñanza, con esa sabiduría, ¿verdad?, enseñaba. Bueno, vamos a ver en esta última parte. Enseñaba con sabiduría, con compasión, misericordia. Iba directo al corazón, ¿verdad? Esto es bien importante, ¿verdad? No sé, por ejemplo, ahorita que mencionaba borrachitos, drogadictos, ¿cómo te sientes tú cuando ves una gente así? ¿Triste?
te sientes, ¿cómo diría? Impotente, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo por este o por esta persona? ¿Verdad? El Señor podría hacer grandes cambios en la vida de estos. ¿Verdad? Lo hizo con aquel endemoniado, lo puede hacer con un borrachito, con un adicto. Hermanos, no sé, en este caso, ¿qué nos faltaría a nosotros? La fe para poder orar, poder estar con esa persona, ir directamente al corazón. Bueno, pues hay que tomar, ¿verdad?, el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿verdad? Él iba directo, ¿verdad?, al corazón. Tenía compasión de las multitudes. Si tenían hambre física, los alimentaba. Si tenían hambre espiritual, los saciaba con la palabra. Si estaban enfermos, los sanaba, ¿verdad? Endemoniados, bueno, hacía un exorcismo, echaba fuera, ¿verdad?, el demonio. ¿Cuántas cosas vemos en la Escritura, ¿verdad?, que son un ejemplo para todos y cada uno, ¿verdad?, de nosotros? Maestro, pues, de la palabra de Dios. ¿Quién? ¿El pastor? ¿El hermano Diego? ¿Los que estamos al frente? No, nosotros también, ustedes también, ¿verdad? ¿Con quién? Con sus hijos, con sus nietos, sus bisnietos, con el vecino, con el compañero de camino, de trabajo. Bueno, con esos hay que practicar este don, que de alguna manera todos lo tenemos. Tenemos esta boca, hay que abrirla para predicar la palabra del Señor. Los 12 son un ejemplo. Bueno, ellos directamente, igual nosotros en segundo término recibimos ese mandato, y el ejemplo pues del Señor Jesucristo, ¿verdad? Creo que es importantísimo, el ejemplo del Señor, ¿verdad? Él recorría todas las ciudades, todas las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y sanando toda enfermedad y toda dolencia, ¿verdad?, en el pueblo. Dios nuevamente, mis hermanos, los bendiga.